Bueno, muchas gracias por venir a los cuatro. Sin duda que es un tema interesante, como decía Danilo. Recuerdo ya hace unos cuantos años mis primeras notas sobre temas de movilidad eléctrica. En este caso voy a arrancar por Ricardo porque la Intendencia de Montevideo dio sus primeros pasos ahí con la incorporación de algunos ómnibus, después también obviamente con taxis. Eran pilotos para de alguna forma ir viendo esa curva de aprendizaje. Se fueron haciendo mediciones, testeos. Obviamente la tecnología era muy distinta a la que tenemos hoy. En ese entonces había barrera de costos muy evidente, que todavía hoy están, no se fueron. ¿Cuál es un poco la estrategia que viene desarrollando la Intendencia y cómo está parada hoy con el tema movilidad eléctrica? Bien, gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. Decirles que la Intendencia de Montevideo, básicamente nuestra ciudad tiene como 3/3 importantes en cuanto a la forma de moverse. Tiene un 34% de la población que hace, el 34% de los viajes son a pie, un 30% de los viajes son en auto privado o moto, y hay 28-29% de los viajes que es en transporte público. Es allí, en el foco de transporte público, que nosotros, que somos reguladores del transporte público, en conjunto con las empresas, pusimos foco en incorporar la tecnología eléctrica a ese tipo de movilidad. Es así, como tú bien dijiste, se hicieron testeos, se trajeron unidades, hubo que probarlo porque el transporte público se maneja diferente que el transporte privado, tiene que cumplir los recorridos, las horas de recorridos, ahí hubo muchos años de prueba. Hoy en día estamos teniendo aproximadamente un 10% de flota eléctrica híbrida, no solo eléctrica, sino también eléctrica total, sino híbrida, y el futuro, las políticas y los esfuerzos son a que toda la flota de Montevideo sea eléctrica, no híbrida, ¿sí? La flota de Montevideo estamos en aproximadamente 1.300, 1.400 unidades, y que esa en el futuro sea eléctrica. Ahí hay algunas cuestiones que se estuvieron trabajando. Hay un fideicomiso para renovar, un fideicomiso que solo va a financiar unidades eléctricas a futuro. Hay algunas herramientas interesantes en ese sentido. Y también lo otro que mencionabas, que es el sector de los taxis, se está trabajando en el mismo sentido. Tenemos una flota de 3.000 unidades aproximadamente, y se está trabajando en poder poco a poco incorporar movilidad eléctrica a esa flota de taxímetros. Ese es como un esfuerzo grande que la Intendencia está trabajando, y en algunos otros sectores que, por la cantidad de viajes que hacen y kilómetros recorridos, nos parece que a futuro, en un plan estratégico, habría que desarrollar la movilidad eléctrica allí. Perfecto. José Luis, ¿es viable el auto eléctrico? ¿Cómo estamos parados hoy? Siempre me acuerdo en los inicios estaba todo el tema de la autonomía de las baterías, el costo de acceso para el consumidor final, sí, para algunos rubros, transporte, que podía tener algún retorno en menor tiempo. ¿Cómo está hoy la industria y el mercado? Bueno, el auto eléctrico llegó para quedarse definitivamente en Uruguay. ¿Sí? Uruguay es un caso bastante atípico, ¿no? Los primeros inicios fueron en el 2020, con menos del 0,2% de participación de mercado de los autos eléctricos. El año pasado ya llegó el 3% y este año va a pasar el 10% de los autos vendidos en este país son eléctricos, 100% eléctricos. Y eso es por una condición muy especial. Hoy un litro de nafta vale 77 pesos. Imagínense ustedes que salga, por un lado, el presidente de la República diciendo que a partir del día de hoy la nafta vale 7 pesos y la intendenta o el intendente de Montevideo diciendo que la patente cuesta la mitad. Esa es la realidad del auto eléctrico. Es decir, andar en un auto eléctrico cuesta menos de 10% que un auto combustible. En un país donde la nafta cuesta casi $2, ¿sí? Algo que escuchamos todos los meses, el famoso PPI, el precio de paridad de importación, está cercano a $1, y el costo del kilowatt, supongo que la gente de UTE lo puede dar mejor yo, debe estar debajo de los 5 centavos dólar, pero igual, de todas maneras, la cuenta es absolutamente da por todos lados para que el auto sea eléctrico. Uruguay tiene condiciones peculiares, como dije, un combustible muy caro. Tenemos 99% de la producción de energía con renovables, lo que nos da una gran ventaja frente a muchísimos países, que si bien tienen autos eléctricos, producen electricidad a base de combustibles fósiles. Y la otra cosa que tenemos es que si uno pone un compás en Montevideo, en la ciudad de Colonia, en esos 180 kilómetros redonda tenemos casi el 80% de la población.
con lo cual las autonomías no son un problema. Hoy las baterías están bajando de precio en el mundo y lo que está pasando es que las baterías o se achican de tamaño o si no se achican de tamaño mejoran mucho la performance. O sea, eso es una realidad. Hoy ya tenemos autos en el Uruguay con más de 500 y pico de kilómetros de autonomía en modo eléctrico. O sea, la evolución tecnológica es impresionante, impresionante. Y en un país como este, que tanto que discutimos de los temas, del petróleo, esto y lo otro, ahora tenemos la posibilidad de minimizar la dependencia. Y los autos eléctricos no van a matar a los autos a combustión, va a haber autos a combustión, nafta, diésel, va a haber eléctricos y híbridos. Pero el auto eléctrico en Uruguay definitivamente vino para quedarse, como te dije, este año va a superar el 10%, y hoy, cerrado el mes de julio, ¿sí? Hoy se están vendiendo más autos eléctricos que híbridos en Uruguay, algo que es bastante novedoso. En los últimos 3 años los autos híbridos superaban a los eléctricos. Hoy la oferta de autos eléctricos, ustedes lo ven en las redes y en todos lados, se ha multiplicado por 5. Entonces, es una realidad. El Uruguay tiene todas las condiciones. Poca población, cerca, combustible caro, energía razonable, a precio razonable, producción renovable. O sea que el futuro del auto eléctrico en el Uruguay, pues hablo del caso Uruguay, no generalicemos porque cada país tiene su realidad. Brasil y Argentina son un continente de tamaño, necesitan otras autonomías, otra problemática. Pero el auto eléctrico es una realidad. Federico, ya aprovecho que dio pie también hablando del tema de infraestructura, que es una variable clave en este caso. ¿Qué acciones está tomando UTE en este caso con la incorporación de cargadores y de los rápidos, que es un poco una demanda vital que tiene un servicio de este tipo? Sí, Andrés, mira, estamos desarrollando una red que en el momento tiene 320 cargadores. De esos 320 cargadores, el 40 y pico % son rápidos, que es una proporción entre cargadores de carga lenta y carga rápida bastante alta a nivel mundial. O sea, no solo comparándonos con países que están más desarrollados en la región, como puede ser Costa Rica o Colombia. Carga rápida, 20 minutos más o menos, por una idea. Un poquito más. Un poquito más. O sea, ponele unos 35 minutos, 30, para hacer unos 250, 300 kilómetros. O sea, no es que fuera para hacer 100 kilómetros, ¿no? Y seguimos con el plan de desarrollo. En este momento estamos pensando terminar el año con 370 cargadores. La mayoría de esas incorporaciones nuevas van a ser de carga rápida, van a haber sustituciones también de cargadores lentos a carga más rápida. Y una cosa que quería comentar también es que la red de carga, si bien es una condición necesaria y suficiente, o sea, suficiente, pero no necesaria para el uso óptimo del vehículo eléctrico, porque en realidad es una complementación a la carga domiciliaria o la carga cuando el vehículo está inactivo en una empresa durante la noche. Y UTE tiene sus planes también, por ejemplo el plan triple horario, en el tramo Valle, se puede cargar un auto y se pueden lograr costos hasta 0,45 pesos por kilómetro, IVA incluido. O sea, José Luis recién hablaba, hacer en un auto a nafta, por lo menos siendo conservador, unos 5 pesos el kilómetro, siendo optimista. Entonces, la idea de UTE es fomentar las dos modalidades, ¿no? La carga en la red de carga, obviamente que es necesaria y se está fomentando, se está invirtiendo un buen dinero en hacerla crecer. También se está fomentando que ingresen privados. Pero también un detalle no menor es la carga lenta, la carga en domicilio, que es la que, con las autonomías que tienen los autos, en buena parte del uso, se pueden obtener costos por kilómetro mucho menores. Perfecto. Gracias. Jaime, ¿qué está haciendo un poco la industria de seguros para acompasar este desarrollo de transición energética de menos vehículos a combustión, más vehículos a energías Gracias, limpias? Por la pregunta y colegas por la intro previa. Básicamente lo que está haciendo, diría primero que nada, es un esfuerzo enorme de comunicación y concientización, es un poco lo que estamos haciendo ahora. Para los expertos en seguros que estén acá, conocerán el informe global de riesgos que saca el World Economic Forum todos los años en enero. El riesgo climático figura como número 1 desde el año 2016, ininterrumpidamente, aún durante la pandemia.
Esto no es todavía muy sabido por el público en general y parte del trabajo que estamos haciendo justamente es sacar al riesgo climático de donde está habitualmente, que es en el ámbito del ESG, la sostenibilidad, y ponerlo donde tiene que estar, que es en el riesgo de negocio. Venimos de hacer un evento donde reunimos al sector de recursos naturales en Lima, vaya si es importante ese sector en Perú, justamente para hacer esta concientización y que quede de manifiesto la relación causal que existe entre el riesgo climático y el riesgo de negocio. Eso es lo primero. Lo segundo es reconocer, y esto también es algo que habitualmente no se reconoce y la preocupación no es tal, el riesgo que existe para la industria de seguros. O sea, en los escenarios climáticos que tenemos enfrente, los más pesimistas ponen en jaque directamente la viabilidad operativa del seguro. El seguro deja de existir, desaparece la independencia de los eventos, desaparece la ley de los grandes números, desaparece todo, no hay más seguro. Entonces, ese es el segundo punto esencial en el cual insistimos. Y después, por último, diría que lo que estamos haciendo ya hace años es mutar. Hay una transformación enorme del sector de seguros. Estamos, primero, internamente haciendo una transformación. Históricamente, el sector de seguros se ha limitado a estar en un costadito, emitiendo pólizas cada 12 meses en el departamento de compras. Esto, evidentemente, es insostenible para afrontar la transición energética y descarbonizar la economía. Y el sector de seguros tiene que tomar el sartén por el mango y eso implica no solamente emitir pólizas para cubrir contra los riesgos físicos, materiales, sino, sobre todo, en particular, habilitar financieramente la transición. Para que pueda existir la transición hay que poner un paquete de recursos jamás visto. Hace poco cuantificamos con el Boston Consulting Group, ahora 2 meses publicamos un informe donde cuantificamos. Estamos hablando de movilidad eléctrica, cuantificamos para el sector transporte en su conjunto, se necesitan aproximadamente 3 trillones de dólares, o sea, 3 millones de millones arriba de la mesa como suplemento adicional para descarbonizar el sector, únicamente transporte. Entonces, eso sería, para redondear, lo último. Y bueno, para sintetizar es un poco eso, o sea, la industria de seguros está actuando actualmente, y es a donde tiene que ir, como un habilitador de la transición, más que reactivamente suscribiendo las pólizas de riesgo físico, para bajarlo un poco más a tierra. En proyectos de renovables, en proyectos de movilidad eléctrica, esto implica bajar el costo de capital, apoyar el project finance, el costo de la inversión en general. La industria de seguros y la transferencia de riesgo tiene mucho que hacer para permitir que estos proyectos vean la luz. Así que ese es en síntesis lo que está haciendo la industria de seguros para permitir esto. Gracias, Jaime. Richard, hablaba Federico hoy del tema del desarrollo en todo el país, de los cargadores. La ciudad de Montevideo, uno tiene las postales de ahí de la Intendencia, o en el Parque Rodó, como ver puntos, por lo menos en las zonas que yo circulo, que veo vehículos. ¿Qué está haciendo la Intendencia en tema de infraestructura? ¿Tienen más puntos previstos? ¿Cuál es un poco el plan? Contanos un poco la estrategia ahí por ese lado. Bien, básicamente todo lo que significa promoción, digamos, de la movilidad eléctrica a nivel privado, en auto, esa es una de las llaves que vemos en la Intendencia y la trabajamos en conjunto con UTE, con los equipos de UTE, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un convenio con UTE en el cual lo que hacemos es ver puntos en la ciudad para promover la recarga eléctrica, porque acá hay una cosa bien interesante y que Federico la decía, ¿no? Si no hay, nosotros decimos, si no hay un shape en el territorio de puntos de recarga, no hay posibilidad de que se desarrolle el mercado de lo eléctrico, ¿sí? Eso nos pasa a nosotros en Uruguay. Hace poco estuvimos en un encuentro en Europa donde la Unión Europea estaba evaluando su política de electromovilidad y un punto obvio era: cuanto más se extiende la red de recarga y cuanto hay más puntos de recarga, hay más confianza en el consumidor para poder sumarse a ese ecosistema, ¿sí? Y después un segundo punto, que también lo hablábamos con Federico, es que esa red de recarga sea confiable, ¿sí? Porque en algunas experiencias que han pasado en otros países es que hubo una red de recarga que no era confiable, ¿sí? Que decía que manejaban tales tiempos de recarga y esos tiempos no eran los que recargaban, o, por ejemplo, pasó en un país toda una red de recarga que el auto eléctrico quedaba enganchado, ¿sí? Y había que llamar al servicio para que desarmara el auto y lo desenganchara. Yo creo que uno de los elementos, como se manejaba en este panel, es que estamos construyendo una red de infraestructura muy importante,
Tenemos planes para seguirla expandiendo con UTE. Estamos, por ejemplo, ahora dialogando de expandir la red de recarga en el oeste de Montevideo, que tenemos pocos puntos, ¿sí? Y esa red de recarga posibilita más puntos de ingreso de carga y más puntos de ingreso de usuarios. Más allá de que también nosotros compartimos la estrategia de que los usuarios, las usuarias, tienen que tener puntos de recarga en su casa, porque no hay ciudad que dé abasto si se comienza a dar este recambio a puntos de recambios públicos, ¿sí? Eso es algo que hay que tenerlo como bien claro, digamos. Entonces, política de promoción en este sentido es la política de promoción de generar red de recarga. Lo trabajamos con UTE. Tenemos una red importante de recarga, que quizás Federico la pueda desarrollar, porque la desarrolla UTE. Estamos teniendo privados que comienzan a jugar este juego. Estamos, por ejemplo, haciendo una red, unos puntos de recarga en Quijano y 18 de julio, que está orientada a otro mercado. Acá estamos hablando de los autos, pero hay otro mercado que para nosotros, de una estrategia de movilidad súper interesante, que es la micromovilidad, que es otra cosa. Nosotros, en los conteos que hacemos de bicicletas y demás, todo lo que era movilidad eléctrica a nivel personal, monopatines, Segway, bola loca y todo eso, era casi muy marginal, y hoy estamos teniendo en algunas arterias que medimos entre un 10 a un 15% de movilidad eléctrica con patinetes. O sea, y es muy segmentado, es gente de menos 30 que está usando ese tipo de movilidad, y se están empezando a combinar modos. Vengo en el auto, lo estaciono en X lugar, la Rambla, saco mi patinete y ando por la ciudad en patinete. Esas personas pueden cargarlo en los lugares que van, por ejemplo, a trabajar. Nos está pasando que hay muchos lugares que no están contemplando estas estrategias, no tienen puntos de recarga, como no están teniendo vestuarios para los ciclistas, las ciclistas y quienes usan esto, y algunos están comenzando a demandar algún punto de recarga en la ciudad para este tipo de modo de transporte. Uno de los lugares que tenemos más este tipo de modo de transporte es 18 de julio, y estamos instalando a través de Unión Europea, en conjunto con UTE, un punto de recarga para micromovilidad en Quijano 18 y un punto de recarga para logística última milla, que ese es otro mercado que es diferente a esto que estamos hablando, pero es un mercado que poco a poco está yendo hacia la movilidad eléctrica. Ahí estamos hablando de los triciclos y algún vehículo liviano que está ingresando allí por un tema de costos, como lo manejaba aquí recién. El kilómetro realmente es mucho más conveniente. Y para finalizar, una cosa que me parece bien interesante compartir con todos ustedes es que el viaje promedio en auto en Montevideo, según una encuesta de movilidad del 2016, que es vieja, que la vamos a repetir ahora porque es una foto de un Montevideo, un área metropolitana que cambió después de la pandemia, eso estamos convencidos, pero según esos datos, el viaje promedio en auto en Montevideo es de 23 a 24 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que 23 a 24 minutos, en general, cualquier auto eléctrico tiene una autonomía sobrada para realizarlo. O sea que allí el mercado eléctrico en privado tiene una posibilidad de crecimiento muy grande. Hay ciudades brasileñas que el viaje promedio es de 96 minutos. Quizás allí podría haber más inconvenientes y con una topografía bien diferente a la nuestra también, ¿sí? Que son otros de los elementos. Y cerrando, sí, yo creo que el ecosistema de lo eléctrico enfocado al auto privado tiene y capaz que muchas posibilidades de negocio. Me imagino que la del seguro debe ser una que nos convoca hoy, no conozco ese mercado, pero sí tiene un montón de desarrollo de negocios conexos, ¿sí? Hay como un cambio de negocios conexos, porque el automóvil eléctrico necesita otras cosas. Necesita tener gomerías adaptadas para el auto eléctrico, necesita tener talleres mecánicos adaptados para el auto eléctrico, y allí también hay como una necesidad de educación del consumidor, ¿sí? Entrar al auto eléctrico significa muchas cosas, que me parece que Montevideo y Uruguay está en condiciones de realizar. Gracias, Richard. José Luis, hablando un poco de mercado, ¿qué tendencias se observan hoy? ¿Hacia dónde va la industria después de las decisiones que han tomado muchas automotrices de dejar de producir autos a combustión en determinados años a futuro? ¿Cuál es un poco hoy la tendencia del consumo y del mercado que ustedes están viendo? La tendencia es, como te dije, es que los autos eléctricos siguen creciendo. Ahora, este año, en algunas partes del mundo están creciendo un poco más rápido, si bien en menor cantidad, pero en porcentaje más rápido, los híbridos, porque ya las ciudades ya tienen una carga de autos eléctricos suficiente, pero la gente que empieza a hacer traslados hacia afuera empieza a utilizar la hibridación, ¿tá? Entonces, hay todo como hay un aprendizaje en evolución, ¿tá? Y es bien claro que el mercado va a seguir creciendo en todos los países que tienen más o menos una conciencia del tema y que no tienen industria. Por ejemplo,
sin duda que Argentina y Brasil, que son dos países vecinos nuestros, que tienen una industria automotriz bastante protegida, no tiene como un objetivo prioritario entrar en la electrificación. Pero el caso nuestro, que no tenemos, pues muy chica la industria automotriz, básicamente exportación, con todas las ventajas que tenemos, es bien claro, porque los autos eléctricos en Uruguay no pagan arancel de importación, ¿sí? Pero tampoco pagan el 71% de los autos a combustión que vienen, porque vienen de Argentina, Brasil o de México, que están exonerados de arancel de importación. O sea, desde ese punto de vista no hay un sacrificio fiscal, ¿sí? Por otro lado, como te dije, terminamos o minimizamos la dependencia. Cada vez que importamos un barril de petróleo son dólares que se van al exterior, ¿sí? En cambio acá es plata que va a la UTE, que desarrolla la UTE, que la UTE puede generar más parques eólicos, más parques solares, hay toda una cantidad de cosas. Entonces, la industria está creciendo en el mundo y la oferta está creciendo en el mundo. En Uruguay el año pasado, entre 20 y 30 mil dólares, había 2 modelos, hoy hay 14, ¿sí? Para que te hagas una idea, ¿sí? Se van a vender este año más de 6.000 autos eléctricos 0 kilómetros. No te hablo híbridos, 100% eléctrico. Entonces, la gente ya empezó, por supuesto hay un aprendizaje del uso y todo, el auto eléctrico no es lo mismo que subirse en un auto a combustión. Como él decía, tenés que hacer un aprendizaje, tenés que tener, la gente se sube a veces el auto eléctrico, el sistema de calefacción de un auto a combustión es el propio agua alrededor, acá no existe eso, entonces tiene otro sistema que consume electricidad, el aire acondicionado consume electricidad. Entonces, el auto, el hecho de que la curva de potencia sea lineal, la gente muchas veces, el auto eléctrico es hipersensible al acelerador, ¿no? Entonces, hay que aprender a manejar, no hay que hacer al revés, hay que manejar más distendido, más relajado. Cuando ves a lo lejos la luz roja, levantá el pie y deja que regenere electricidad del auto y no sigas acelerando y frenes a último momento como hacemos normalmente con el auto a combustión. Y lo mismo, cuando vos salís de un semáforo, el auto eléctrico cuando llega a la velocidad y la mantenés estable no tiene gran consumo. El problema es lo que gasta desde cero hasta llegar a esa velocidad, que todo el mundo se pone como loco porque le encanta acelerar el auto. ¡Oh, mira cómo! Y eso es todo a base, o sea, no existe ni en el auto a combustión ni en el auto eléctrico potencia sin consumo, no existe. Gracias, José Luis. Federico, algunos mitos con el tema de la seguridad. Se prenden fuego las baterías, son seguros. ¿Qué nos puedes decir de esa parte más técnica? Una duda que puede tener cualquier consumidor. Sí, claro. Bueno, venir a una convención de aseguradoras me hizo estudiar un poco el tema, ¿no? Me pasó es interesante, porque uno siempre dice lo mismo, a veces es la oportunidad para estudiar un poco más de estos temas. Respecto a los incendios en autos eléctricos, la evidencia estadística que hay es que se incendian un 50% menos que un auto de combustión. También, bueno, hay factores que pueden cegar esto, puede ser la antigüedad del parque automotor, pero tampoco es que haya un tema que sea un factor crítico. Otro tema que también tiene que ver es que nosotros, o sea, abrimos Instagram, vemos un informativo, se prende un auto eléctrico fuego y bueno, sale enseguida en todos lados. Nada más como sale humo por todos lados, vapor, de todo, es espectacular. Y entonces eso genera una sensación de un problema mayor de lo que realmente es. Sí, es más complicado apagar el fuego en un auto eléctrico, pero no hay, o sea, la tasa que hay de incendios de vehículos eléctricos son por lo menos un 50% menor. Y después también vemos muchos incendios de vehículos eléctricos, o sea, patinetas, bicicletas eléctricas, que son baterías muy rudimentarias, que no tienen un sistema de control, de gestión de la carga que sirva, o sea, que tengan la seguridad y los protocolos de seguridad que tiene un vehículo eléctrico, un auto eléctrico. El auto eléctrico tiene un montón está monitoreada al 100% del tiempo de la carga, la batería, las celdas, el equilibrio, la temperatura que se genera. El cargador mismo tiene una comunicación constante con el auto, entonces si hay alguna fuga el cargador corta, o si el auto detecta una fuga también corta, entonces es menor. Y después otro aspecto que tiene que ver con la seguridad, pero no solo con la batería, es lo que decía José Luis, ¿no? El auto eléctrico es mucho más ágil. Entonces, también se da que el que está medio distraído, se pone la luz verde o el ansioso acelera teniendo un auto adelante y se lo lleva puesto. Son cosas que han pasado.
O sea, creo que, no sé si en la estadística, en el taller de ustedes tienen algo de choques de alcance por atrás del que arranca. Sí, sí. Son más que en el autocombustión. Sí. Y después... En Uruguay. ¿Eh? En Uruguay. En Uruguay son más. Lo vemos nosotros en nuestro taller. Es decir, la gente ¿Estás muy ansiosa? o acelera y está con el celular en la mano y no sabe que la reacción del auto es mucho mayor. Y le para el de frente y... Pero en sí después, temas de pruebas de choque, Euro NCAP, institutos de Estados Unidos, bueno, todo el mundo no han, o sea, el auto eléctrico sigue, en caso de un impacto es tan seguro como un auto a combustión. Perfecto, gracias. Jaime, para cerrar un poco, Sí. ¿cuáles son los desafíos que tiene la gestión de la movilidad eléctrica futuro que ustedes ven? Sí, a nivel de seguros diría que el desafío está a la altura de lo que representa la movilidad en términos de emisiones. Para que tengan orden de magnitud, el 20% de las emisiones corresponde al transporte y dentro de ese 20% los 3/4 partes corresponden al transporte por carretera, que es esencialmente el que se puede electrificar. El transporte ferroviario, el transporte marítimo, el transporte aéreo a larga distancia es técnicamente casi imposible de hacerlo. Entonces, estamos hablando de el elefante en el cuarto, ¿no? Como se dice. Es imposible evitar esa electrificación si queremos alinearnos con los acuerdos climáticos. Yo distinguiría, por un lado, los riesgos asociados y los desafíos que nos plantea las tecnologías, cada una de las tecnologías. Se habló de vehículos eléctricos convencionales, a ion de litio, híbridos enchufables, vehículos a pilas de combustible, principalmente hidrógeno. Y después, por otro lado, están las infraestructuras asociadas, ¿no? La red eléctrica, los puntos de carga, las estaciones de carga. Tomando tal vez 2 ejemplos de cada uno, el tema del hidrógeno en Uruguay está bastante de moda. Uruguay tiene la matriz eléctrica 99% o 100%. Renovable. Exportamos energía, o sea que tenemos la suerte de tener energía renovable al 100%. Entonces, todo lo que utilicemos eléctricamente es renovable y puede ser catalogado como verde. Por ese motivo que el hidrógeno en Uruguay sería verde. Los desarrolladores tienen todo tipo de problemas que van desde lo que les comentaba antes, para poder financiar directamente los proyectos, a aspectos mucho más técnicos. La molécula de hidrógeno es complicada, es muy pequeñita, se cuela por todos lados, transportarlo es complicado, almacenar es complicado. Y uno de los problemas que nos hacen saber, que nos hacen llegar literalmente en este momento, es cómo se cubren contra el riesgo de que la tecnología no funcione, lisa y llanamente. O sea, ¿qué pasa si el electrolizador que separa la molécula de agua en oxígeno y hidrógeno no termina funcionando como tiene que funcionar? Son dispositivos que están siendo escalados a escala industrial literalmente en los últimos años. El constructor no proporciona la cobertura que se necesita. Entonces hay garantías de rendimiento tecnológico que se pueden poner sobre la mesa. Para las baterías, los autos a batería, el problema es una industria que está un poco más madura. El problema va por otro lado, pasa más por temas de reciclaje, pasa más por temas de la durabilidad de la batería. Entonces, en estos casos hay herramientas, productos de garantía de durabilidad que se adicionan a la que ya proporciona el constructor como garantía. Y después, si pasamos a lo que es la infraestructura, a las redes de carga, por ejemplo, el gran problema está siendo la propia financiación de estos proyectos. Ustedes piensan que un proyecto de renovables estándar está prácticamente customizado y hecho un commodity en este momento. O sea, el retorno, el flujo de caja que se espera como retorno para un proyecto de renovables prácticamente está asegurado. No es el caso de lo que es la electrificación de la movilidad. Hay muchas incertidumbres todavía en términos de regulación, en términos de impositivos, fiscales, ¿no? De impuestos, en términos del comportamiento del consumidor, qué es lo que va a hacer el consumidor de acá a 5 o 10 años, es una gran incógnita. Entonces, estas incertidumbres, digamos que van en contra del acceso al capital, del costo del capital que se necesita para poder financiar típicamente estos proyectos, y diría que es tal vez el más representativo. Hay desarrollos en cursos para poder dar soluciones. Se puede modelizar, por ejemplo, todos estos factores de transición que les comentaba, el comportamiento del consumidor, etcétera. Y de ahí pueden hacerse seguros paramétricos, donde se utiliza un parámetro a partir del cual, cuando ese parámetro sobrepasa un cierto umbral, se ejecuta la protección financiera y de esa manera se le puede dar
al desarrollador del proyecto se le puede dar la espalda financiera para poder lanzarse en un proyecto de este tipo. Pero bueno, estamos avanzando en la medida que en tiempo real, literalmente, y bueno, esa es un poco la síntesis de lo que podía compartir. Perfecto, muchas gracias. Despedimos con un aplauso a los 4 panelistas.